Necesito dedos aquí conmigo. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Estamos en otro podcast aquí en Nutrinet, donde ya saben, si no es ciencia, no es net. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al maestro Miguel Antonio Cervantes Reyes. ¿Qué tal maestro? Buenos días. Gracias. ¿Podría contarnos un poquito sobre su trayectoria académica? Claro, mira, yo soy biólogo de formación, tengo una maestría en ciencias en conservación y aprovechamiento de recursos naturales y el doctorado que lo estoy cursando es terminarlo. Perfecto, próximamente doctor. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy simple, muy sencillo, pero muy importante, ¿no? Vamos a hablar de la microbiota intestinal. Muchas veces asociamos la palabra microbios a algo sucio, a bacterias, a virus, a enfermedad, pero pues, realmente, ¿qué es la microbiota intestinal? ¿Podría explicarnos algo? Bueno, la microbiota se refiere al conjunto o colección que nosotros tenemos de bacterias, virus, hongos, ¿no? Arqueas también, o sea, una colección total de microorganismos. Y bueno, dentro de estos, como mencionas, pues hay relación justamente con que algunos son patógenos, ¿no? Pero algunos son benéficos, ¿no? Entonces, como que esto se equilibra, básicamente. Así es. Bueno, tenemos esta idea de que todas las bacterias son malas para nuestro cuerpo, ¿no? Que nos hacen daño, nos causan enfermedades, pero también hemos escuchado que hay una relación entre bacterias, entre intestino, con esto que llamamos felicidad, o esto que nos da un poco de tranquilidad. ¿Qué relación tienen estas bacterias con el entorno que nos rodea emocionalmente, o con lo que nos produce, las sensaciones que nos produce? Bueno, mira, aquí voy a fraccionar un poco de la información porque realmente, o sea, si nosotros hablamos del microbioma como factor de salud en el intestino, directamente sí lo hace, ¿no? Nosotros, por ejemplo, consumimos yogur, ¿no? Que es un alimento que trae bacterias, bacilos principalmente, que nos ayudan a la digestión, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos, bueno, una relación que hay del estómago con el cerebro, ¿no? Esto fíjate que lo descubrió un médico en 1974 aproximadamente, cuando estaba realizando cortes, ¿no? En tejido del sistema digestivo, pero encontró neuronas, ¿no? Fue Michael Helms que justamente él plantea en ese entonces justamente un segundo cerebro, ¿no? Porque encuentra toda una vía, ¿no? Neuronal dentro del sistema digestivo, ¿no? Y es así como nosotros, por ejemplo, si tenemos hambre, podemos tener sensaciones o sentimientos De incluso, felicidad. ¿no? Felicidad, incluso tristeza o huecos, ¿no? Por ejemplo, uno de los más reconocidos es el de mariposas en el estómago, ¿no? Que Sí, va asociado muy justamente conocido. en el hambre, ¿no? Tener hambre con cuestión amorosa también, ¿no? Sí, es cierto. A veces también lo relacionamos con parte de nuestra infancia, ¿no? Cuando, bueno, quiero pensar que a todos nos ha pasado, tenemos estas emociones que nos surgen cuando nuestra mamá nos daba de comer cierto alimento y pues llega un momento en que nos hace falta, ¿no? En la vida. Y se relaciona cuando vemos ese alimento en nuestra mesa o vemos que alguien más lo está degustando. Recordamos esos momentos en los que nuestra mamá nos preparaba esa comida, ¿no? Entonces creo que también pues, existe esa relación de sentimiento entre la alimentación y estas emociones que surgen a través de nuestros recuerdos, ¿no? De hecho, sí, y fíjate que, bueno, muchas de las sustancias que producen, aquí voy a hablar del microbiota, justamente que el microbiota es la parte que está en el sistema digestivo, bueno, toda esta colección de microorganismos que habíamos mencionado, pero generan ciertas sustancias, ¿no? Entre ellas las endorfinas, perdón, o puede ser cortisol también, y que se recepcionan directamente en el cerebro. Y eso provoca justamente una señal, una cuestión de sentimiento, vamos a sentir justamente en este caso en los humanos, nosotros los humanos.
Sí, sí, pues también recuerden que hay frases, ¿no? Como a un hombre se le conquista por el estómago, ¿no? Entonces creo que de ahí parten esos tipos de comentarios o de frases que, bueno, traemos a lo largo de nuestra cultura, ¿no? Maestro, muchas veces las personas creen que los medicamentos, en este caso los probióticos, los prebióticos, son la única forma en la que nosotros podemos mejorar esta parte de nuestra salud. ¿Usted cree que los medicamentos, solamente los medicamentos, ese tipo de medicamentos o suplementos, podrían funcionar para mejorar nuestra flora intestinal? De cierta forma sí lo harían, pero recordemos que estos, bueno, no son medicamentos, son, ¿cómo le llaman? Vitaminas o suplementos alimenticios, pues son básicamente bacterias aisladas, ¿no? De ciertos grupos que ya son reconocidos y que pueden generar un bien común, ¿no? Mencionando justamente o relacionándolo con el sistema digestivo. Pero lo mejor que podemos hacer es tener una alimentación variada, ¿no? Aquí la salud va a estar relacionada justamente con tener una biodiversidad, así como una palabra muy grande, ¿no? Biodiversidad, pero aquí sería una microbiota diversa, ¿no? En ese aspecto, tenerla lo más diverso posible va a ser mucho más sano, ¿no? Si nosotros nos limitamos a ciertos grupos de bacterias, pues generan problemas, por ejemplo, de hecho están relacionados en varios estudios, la diabetes, ¿no? Por mencionar alguno, problemas psicológicos, o sea, infinidad de padecimientos que hasta ahora con el proyecto Genoma Humano, que más o menos surgió del 2006 al 2014, ¿no? Pues se ha recopilado, ¿no? Información que va ligada de los tipos de microorganismos que tenemos en el estómago con enfermedades asociadas. Bueno, entonces en este caso serían necesarios, pero pues la base siempre va a ser la alimentación, ¿no? Una alimentación rica en frutas, verduras, fibra. Bueno, ¿qué tipo de alimentos creo que nos sirven un poquito más para mejorar esta? Bueno, fíjate que esa es una muy buena pregunta porque nosotros estamos desarrollando justamente investigación al respecto, todavía en fase en pañales, digamos, ¿no? Pero haciendo la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que llegan, cómo llegan realmente este microbiota al estómago, ¿no? Para poder tener injerencia justamente en nuestra salud? Bueno, pues la pregunta quizás la podamos responder de una manera muy general, ¿no? Porque lo tenemos de los alimentos, ¿no? ¿De qué alimentos? Principalmente lo que son frutas y verduras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos estamos dando a la tarea de reconocer los tipos de microorganismos, ¿no? Que hay en la piel de muchas frutas, principalmente, ¿no? Conocemos, por ejemplo, aquí en México o aquí en el sureste de México, el tepache, ¿no? El tepache es un fermento, ¿no? Que se consume y que a través de bacterias acidolácticas, ¿no? Produce este fermento y luego una segunda fermentación alcohólica justamente genera lo que es el tepache, ¿no? Y bueno, pues es una bebida tradicional, ¿no? Y que ahí estamos integrando muchos microorganismos entre hongos y bacterias justamente que van a estar asociadas a mejoría de la digestión, por ejemplo, ¿no? Y absorción de nutrientes. Oh, qué interesante. Maestro, ¿usted qué opina de la gente que pues come de alguna forma saludable? Integra todos los grupos de alimentos en su alimentación y todavía se medica, se suplementa con ese tipo de productos. ¿Qué pasaría si hay exceso de estas bacterias en el intestino? ¿Nos causaría algún mal? ¿Nos ayudaría? ¿No pasaría nada? ¿Qué pasaría? Bueno, aquí nada más es como recomendación ir con un profesional justamente que regule ese nivel de introducción de microorganismos, porque aquí, como te decía en un inicio, un balance, ¿no? Entre los organismos que son, pues, que producen enfermedades y otros que no son benéficos. Entonces, porque entre ellos hay justamente relaciones un poquito más complejas, ¿no?
yo que soy, por ejemplo, me dijo la ecología, trato de entender esas relaciones justamente de cómo se controlan y si una de estas bacterias predomina sobre otra, puede causar problemas. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Enterobacter pylori, ¿no? Que lo que produce pues gastritis, algunos daños en tejido mucoso, ¿no? Y que hay otras bacterias que pues la controlan, ¿no? Y al haber ese equilibrio, nosotros tenemos un beneficio en salud. Esto también se ha visto justamente, por ejemplo, en niños con espectro autista, ¿no? Que en la enfermedad en sí hasta los síntomas, ¿no? Están descritos justamente que tienen muchos problemas digestivos. Y entonces, ahora se les da tratamiento justamente con la introducción de más alimentos, ¿no? Que introduzcan justamente el microbioma para que tengan pues una vida más de calidad. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que mantener saludables a las bacterias que están en nuestro organismo, ¿no? Para que pues nos brinden esos beneficios. Creo que trabajamos así como en, no sé si es el término correcto, en simbiosis con estas bacterias, sí, que nos ayudan y nosotros pues, de alguna forma le damos como protección, le damos pues un hogar, ¿no? Así es. Sí, es esa relación principal, pero entre ellas hay justamente otras relaciones, ¿no? De cooperación, de parasitismo, de simbiosis, como mencionaba, o de depredación incluso, ¿no? Se ha visto justamente que, por ejemplo, la capa de bacterias de nuestra piel, cuando llegan virus nuevos, ¿no? Y desconocidos a nuestro cuerpo, son depredadores. Maestro, por último, ¿qué consejo nos daría para mantener nuestra microbiota en buen estado? Pues como te decía, ¿no? Consumir la mayor diversidad en nuestro plato, básicamente, ¿no? Cuando nos alimentamos, que tengamos la mayor cantidad de frutas y verduras y complementar justamente con la proteína, ¿no? Que parte de la proteína la función también, ¿no? Entonces debemos de alimentar sanamente y variada también a nuestra microbioma, porque a algunos no les gusta la carne, a algunos sí. Entonces hay que variar justamente nuestros platos y diversificarlo, yo diría, ¿no? Simplemente nosotros podemos hacer una prueba o con una pregunta de decir cuántas frutas y verduras coman, ¿no? Y te darás cuenta de cuánta diversidad de microbiota tienes. Es correcto. Pues amigos, ya lo saben, la microbiota va directamente relacionada con nuestras emociones, nos dan tranquilidad, nos dan estabilidad y pues nos ayuda muchísimo. Y ya saben, no se automediquen, consulten a un profesional. Y pues, profesor, muchas gracias por acompañarnos. Y maestro, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos tenerlo de vuelta con un tema diferente a este. Y los esperamos a ustedes aquí en Nutrinetas, donde ya saben, si no es ciencia, no es neta.